dos hombres muy diferentes en muchos aspectos. Uno culto, fariseo, experto en la ley, gran teólogo, genio religioso, y el otro también genio religioso. Digo genio religioso sin saber exactamente lo que estoy diciendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues un hombre que penetra en los misterios de Dios de una forma absolutamente extraordinaria, los dos. Y el segundo, vamos, además era el primero, San Pedro, pescador. Pero de tonto no tenía nada. Contra la virtud de la fortaleza podemos pecar o bien por carencia o bien por exceso, como todas las virtudes, como todos los pecados contra las virtudes. Hay dos extremos que son vicios y dicen que la virtud está en medio. Padre Félix corrige eso, pero nunca he entendido ni la versión errónea ni la corrección que él hace. Pero bueno, podemos pedirle que nos lo aclare después. Por carencia o por exceso. Por carencia con la cobardía, con las componendas, las capitulaciones, y por exceso, pues con la violencia, con la ira, con la imposición, con exceso de fuerza. Exceso de fuerza y ausencia de fuerza, que es debilidad. Habría que decir que el otro también es debilidad. El exceso de fuerza es una forma de debilidad. Va en contra de la virtud también de la mansedumbre. San Pedro falló y San Pablo se pasó de fuerte. San Pedro falló, no tuvo fuerza en el momento de la prueba. Cantó el gallo y cantó la gallina. Yo no sé si tenéis eso en la cultura española, pero en Irlanda, cuando los niños se meten entre ellos llamando cobarde a uno, en plan de juego y de broma, ahora lo llamarían hacerle bullying, pero bueno, era normal, te lo hacían a ti, tú lo hacías al otro y te llamaba gallina. Eso se hace aquí, la gallina, es símbolo de la cobardía. Vale. Pues eso es universal. Y San Pablo, Saulo, Simón en el primer caso y Saulo en el segundo. El obispo Fulton Sheen hace todo un estudio de eso, de cómo se utiliza el nombre de Simón a lo largo de los evangelios para indicar el hombre todavía no convertido. Y luego el nombre de Pedro para indicar cómo se va transformando. Y pues Simón así, y Saulo, qué tremendo el Saulo, un fanático religioso, un hombre que va en línea recta, no, de componendas y cobardía nada, pura furia asesina, rabia, fanatismo religioso. ¿Quién peca más de los dos? No lo sé. ¿Quién ofende más a Dios de los dos? ¿El fariseísmo vehemente o la cobardía puntual? Habría que inclinarse a lo del fariseísmo, ¿verdad?
que es lo que ofende más a Dios. La debilidad de la carne, pues Dios siempre es... Pero bueno, se convirtió. ¿Qué duele más? ¿Qué hace sufrir más a la conciencia? ¿Cuando quedamos cortos o cuando nos pasamos? Cuando fallamos en la prueba, cuando nos acobardamos y experimentamos el Espíritu Santo que nos está empujando y no quiero, que es cobardía, es deserción, o cuando me paso y me impongo y violento. Yo diría que las dos cosas hacen mucho daño. Que la conciencia, el alma sufre mucho cuando queda corto y cuando se pasa. Cuando me he quedado callado, cuando he salido corriendo, cuando he traicionado al maestro, cuando le he dejado solo, cuando he abandonado mi puesto, cuando he sucumbido al escapismo dulce y venenoso del pecado, de las compensaciones afectivas, etc., o cuando en mis, no sé si es espotrificaciones o algo, hay una palabra ahí, cuando en mis declaraciones tremendistas, pues ha entrado el espíritu de la ira de la carne. En ambos, cuando el alma después se da cuenta, todo esto nos ayuda a penetrar en la espiritualidad de estos hombres. Yo me imagino que para el resto de su vida, cuando Pedro oía cantar a un gallo, era como... El hermano Stephen cuenta en su testimonio sobre el padre Henry que tuvieron unas semanas largas de conversación y de amistad ahí en Valencia, que se abrió y compartió con él cómo todavía los pecados, los años perdidos y los pecados y miserias de su juventud le hacían sufrir en el alma, más y más quizá, en vez de menos y menos. Cada vez más en vez de cada vez menos, no sé, pero ciertamente le hacían sufrir con sus ya, ¿cuántos eran? 54 años, una cosa así. Y yo me imagino que también, porque el Señor abre en los dos, en San Pedro y San Pablo, la llaga santificadora. La llaga santificadora, y fácilmente en estos ejercicios te la está abriendo a ti, querido hermano. Casi me atrevo a decir buena señal si lo está haciendo. ¿Y qué es la llaga santificadora? Pues en el caso de Pedro era eso. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque si hubiera... solo hacía fiel de... Sí, mujer, le conozco, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Por qué no dije eso? Con lo fácil que es. Y me hubieran puesto las manos encima, me hubieran llevado, me hubieran torturado, ya estaría todo con él, yo estaría ya con él. O a lo mejor ni siquiera, a lo mejor me hubiera dejado en paz, pero te juro que no le conozco. Mujer, que te juro que no le conozco. Eso, ¡ay, Dios mío! Eso era debilidad y cobardía. Se pasó también. Vamos. Se puso muy contundente en su cobardía. Hasta el juramento. Pero ¿cuánto habrás sufrido? Pedro, me amas más que estos.
Tú sabes que te quiero, Señor, tú sabes todo. Pedro, me amas. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció, porque le había preguntado 3 veces. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis corderos. Y supongo que ahí Pedro habrá sacado luego fuerzas. Le pedí perdón y me perdonó y me reafirmó en mi llamada, en la llamada. Y además me prometió que un día moriría por él, moriré por él. Y esa llaga santificadora le hacía a Pedro, le ayudaba a conocerse a sí mismo. El padre Rafael predicaba durante un tiempo, ahora últimamente no se lo he oído decir, pero durante un tiempo lo repetía bastante y seguramente lo habéis oído también vosotros, que el camino ordinario de la santidad, de la humildad, consiste en el conocimiento de uno mismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que extraordinariamente puede haber humillaciones públicas o privadas o de cualquier tipo, que te queda fatal. Y que esas. Las peores humillaciones son los pecados. Pueden servir para bien si sabemos aprovecharlos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Dios lo permite, a veces porque no hay otra manera de hacernos enterarnos. Y eso es el sentido de lo que decía el padre Rafael, el conocimiento de nosotros mismos. Es el camino ordinario porque me voy conociendo, el Señor me deja, poquito a poco, con mis cobardías y con mis violencias, con mis carencias y mis defectos y mis excesos, una y otra vez. Y uno lo va viendo cada vez más, porque el camino de la humildad es, pues, descubrir la nada, mi nada, andar en verdad, que no soy nada, y a veces peor que nada. Dice Santa Teresa, sin embargo, que lo que más nos ayuda a crecer en humildad no es descubrir nuestra nada ni estar mirando nuestros defectos, sino contemplar el anonadamiento de Jesucristo. Anonadamiento significa hacerse nada de Jesucristo. Eso es lo que dulcemente humilla mi espíritu de orgullo, de rebeldía y mi egoísmo y mi amor propio. El anonadamiento, se anonadó a sí mismo, haciéndose esclavo y obedeciendo hasta la muerte de cruz. Y en el caso de San Pablo, bueno, hemos oído muy a gusto, presumo de mis debilidades. 3 veces le dijo el Señor, te basta mi gracia, te basta mi gracia, te basta mi gracia. No te lo quito porque te viene bien, te hace bien. Te hace conocer tu debilidad. Y San Pablo aprendió la estrategia divina y gozaba contemplando sus debilidades y no escondía nunca a nadie el tema de su vida anterior y que yo he sido blasfemo y perseguidor de la Iglesia. Y el Señor tuvo piedad de mí y se hace apóstol de la gracia, que es precisamente el amor inmerecido. Pasa de ser fanático de la ley y el mérito a ser apóstol de la gracia y el perdón. Y también, claro, la llamada a la correspondencia. Pues así estará funcionando también en ti, querido hermano,
la llaga santificadora. Y a lo mejor en estos ejercicios, en el tiempo de la soledad y del silencio, todo esto se nos hace más patente, más vivo, más presente, más... Cómo he caído otra vez en la insensibilidad espiritual, en la rutina, en el desamor, en la pereza, en tantas cosas. Y todo eso, ¿cómo hay que vivirlo? Pues para hundirme y para rendirme y para tirar la toalla. ¿Quién como Dios? Lo he suavizado, Lo he suavizado. Ahí es donde viene el grito de San Miguel y también de San Pablo. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Jesucristo? Creo que ha salido de alguna manera también en el Evangelio de hoy, sí. ¿Quién soy yo? ¿Quién como Jesucristo? Y eso es, ahí es donde pusieron la mirada los dos. Tan diferentes, pero en eso tan uniformes, tan unidos. ¿Quién como Jesucristo? Y nada, mis defectos y mis torpezas me sirven para alabar a Dios y para enamorarme más de Él y para pedirle también ayuda, aceptando mi miseria y siendo con más autenticidad testigo de su misericordia. Y también de su poder transformador, porque mira, me va sosteniendo, me va transformando, y bueno, ahí hay una paradoja, ya sabéis. El padre Henry, mientras más conoce su miseria, su nada, su inutilidad, pues más canta la alabanza y la gloria y el amor de Dios. Y mientras tanto corresponde, eso sí, corresponde a la gracia, tiene muchas caídas. El hombre tenía una devoción al sacramento de la confesión como San Juan Pablo II. Dicen que San Juan Pablo II se confesaba todos los días o cada 2 días. He oído eso, no sé si es verdad. Pero yo estaba con el error de pensar que el padre Henry tuvo su última confesión en el puente con el sacerdote, cuando estaban las hermanas esperándole para que viniera a celebrar la misa, para ir a Amposta el día siguiente. Y llegó tarde, o el mismo día, creo que era. Y llegó tarde, y llegó tarde porque había encontrado, porque estaba quejándose contra Dios, porque Dios le había, no sé qué le había hecho, estaba pasándoselo mal y se quejaba. No me amas, ¿cómo que me amas? Sintió que el Señor le decía en su corazón, ¿cuánto te quiero, Henry? Yo a veces a los penitentes les digo eso. Dile 3 veces, Señor, ¿cuánto me amas y cuánto te amo? ¿Cuánto me amas? Qué bueno eres conmigo. ¿Cómo me perdonas? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me quieres? Pero estás loco. ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto te quiero, Señor? Qué bueno eres conmigo. Bueno, pues nada, estaba con eso. Que no me quieres. No me digas eso, que no es verdad. Mira, que me ha pasado esto y esto y esto. Padre Henry era así, con el Señor. Y entonces pidió la confesión antes de la misa. No estaba, ay, Señor, lo siento, perdóname. Si hubiera un sacerdote, porque no quiero celebrar la misa con esto en el alma, aparece un sacerdote, se confiesa, llega tarde a la misa, las hermanas le están esperando. Pues no fue su última confesión, fue el día siguiente a Amposta y en el coche, caminando hacia Amposta, Padre Mancio, ¿me puede confesar? Ahí está. Un conocimiento cada vez más profundo, más afinado de su propia miseria, de su propia debilidad, y sin embargo una entrega
un amor, una gratitud, una finura también en el trato con Dios, una sencillez, una obediencia. Madre mía, cuántos ejemplos. Y luego, según fuentes fiables, al cielo como un cohete. Pues nada más, queridos hermanos, ¿qué podemos sacar como conclusión de todo esto? Pues lo que hay que vivir, la llaga santificadora que vivió San Pedro y San Pablo, que es fuente de humildad constante, que nos hace mucho bien, y luego el cómo vivirlo, con mucha esperanza, con mucha paz, y incluso con alegría, y proclamando pues con nuestra Madre las grandezas que hace el Señor en nosotros, a los demás. Que así sea.